Para poder acometer las tareas relativas al modelizado de un dibujo 3D, lo primero que debemos hacer es cambiar nuestro estilo visual. Como recordará, esto se encuentra en la ficha Vista, en la sección Estilos visuales, y si va a iniciar un dibujo nuevo, generalmente lo va a encontrar en estructura alámbrica 2D, como en este caso. El estilo visual que debe usar para modelizar es el llamado realista. Esto nos permitirá ver en la ventana gráfica una simulación de los materiales que vamos asignando a los distintos objetos 3D. Vamos a ver un ejemplo del trabajo con materiales en AutoCAD. Para ello vamos a ir primero a la ficha sólido y vamos a dibujar un polisólido solo para que nos sirva como un ejemplo preliminar. Los materiales que tenemos que asignar en un modelo se administran, se conocen, se exploran precisamente con el explorador de materiales de la sección Materiales de la ficha Render. Al pulsarlo, se abre esta paleta en donde usted puede ver que en el dibujo hay un material llamado global que no tiene realmente características, es como se ve en su presentación preliminar, en su simulación, es un objeto gris sin textura, pero también podemos ver la librería de materiales de Autodesk. Al pulsarla se abren las distintas categorías que contiene esa biblioteca. Observe que tenemos materiales de acabado, acondicionamiento del terreno, albañilería, cerámica, cristal, etc. Tenemos distintos tipos de maderas, de metal, piedra, etc. Aquí, por ejemplo, he pulsado sobre madera y observe que a la derecha tenemos una buena colección de distintos tipos de maderas y una presentación preliminar de los mismos. Por ejemplo, incluso observe que tenemos caoba natural, pero también la tenemos con una capa de brillo, pulida, la tenemos barnizada, por ejemplo, con tinte oscuro y en diversas presentaciones. Si fuéramos, por ejemplo, a metal, observe que tenemos acero galvanizado, aluminio, anodizado, etcétera. Ahora, estos materiales en sí mismos no se pueden modificar toda vez que pertenecen a la librería estándar que ofrece Autodesk. Como se explica en el texto, Autodesk dispone de esta manera de unos 700 materiales y de unas 1000 texturas. Observe que el candado indica que estos materiales no se pueden editar. Si hacemos clic en alguno de estos materiales, pasa a formar parte del dibujo. Siendo parte del dibujo, entonces sí podemos renombrarlo, modificarlo, etcétera. Podemos asignar directamente estos materiales directamente desde el explorador. Vamos, por ejemplo, a la sección albañilería. Vamos a ver estos bloques decorativos y vamos a asignarlos al polisólido que tenemos en el área de dibujo. Para ello podríamos simplemente arrastrar desde la paleta hasta el modelo. Ahí no tiene la escala correcta, pero vamos a dejarlo por lo pronto así. Vamos a asignar algún material de albañilería. Vamos a asignarlo. Este se ve mejor. Observe que en el momento que lo asigno también pasa a formar parte del panel de materiales, de los materiales que ya pertenecen al dibujo. Nosotros en todos los casos podríamos entonces buscar nuestra colección de materiales a utilizar en nuestros modelos y sencillamente agregarlos al dibujo. Pero si esa lista de materiales es muy larga, tal vez en todo caso lo que convenga es trasladar los materiales no al dibujo en sí, sino a una biblioteca personalizada que se puede editar, se puede exportar y se puede utilizar en otros dibujos. Esto tendría la ventaja de que a lo mejor de estos 700 no necesito estar buscando en ellos, sino hacer una colección de los más usados, 15, 20, 30, ponerlos en una biblioteca personalizada y esa es la que puedo utilizar en otros dibujos. Observe que en mi lista tenía no solamente la librería de Autodesk, sino una llamada Mis materiales.
Pero veamos cómo crear desde el inicio librerías de materiales personalizadas. Para ello nos sirve el botón que está en la parte inferior del panel, Manager, y utilizamos de él su opción Crear nueva librería, con lo que simplemente debemos indicar un nombre. Voy a poner aquí materiales personalizados. Podríamos crear una librería para proyectos arquitectónicos, otra para proyectos de ingeniería, otras para aquellas que tengan que ver solo con metales o con plásticos, etcétera. Una vez que tengo mi propia librería de materiales, obviamente está vacía, tendríamos que asignarle algunos. La primera de manera para hacerlo sería utilizar los materiales que ya asigné al dibujo. Es decir, probablemente ya habíamos hecho asignación en un modelo y después deseamos utilizar esos mismos materiales para crear una biblioteca personalizada. Esto es tan simple como escoger el material de entre los asignados en el dibujo y arrastrarlos a mi biblioteca personalizada. A su vez, dentro de la biblioteca puedo organizarlos por categorías. Si señalamos la biblioteca y pulsamos el botón derecho del ratón, podemos utilizar la opción Crear categoría. Vamos a crear una que se llame muros y una más que se llame acabados. Simplemente para efectos de ejemplo. Para añadir ahora los materiales a esas categorías, a lo mejor podríamos seleccionarla y volver a arrastrar de entre los asignados al dibujo. Pero como aquí ya los agregué, bueno, podemos moverlos. Por ejemplo, este acero puedo ponerlo en acabados. El pandelete horizontal lo puedo poner en muros. Y los bloques decorativos lo voy a poner otra vez en acabados. Veamos ahora las categorías y ahí están los materiales que hemos asignado. Por tanto, lo importante a destacar aquí, ya lo habíamos mencionado, es la posibilidad que tenemos desde el explorador de materiales de varias cosas. Una, asignar materiales directamente al modelo. Dos, asignar materiales al dibujo, aunque no a objetos específicos. Tres, crear y administrar bibliotecas personalizadas de materiales. Más adelante veremos que la ventaja de tener materiales personalizados, como habíamos dicho, es que podemos editarlos, añadir modificaciones a cada uno de esos materiales para después utilizarlo otra vez en nuevos dibujos.